Noches. Usted es el hombre. Hola, ¿cómo están? Estamos acá en Divina Justicia, como todos los martes a las 6 p.m. Soy Rocío Cano Guarinoni y estamos en Miraflores TV Digital. ¿Qué tal, Jorge Adrián Sen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que acá uno no se Bien, aburre con todo lo que pasa todos los días. O sea, qué bueno que estés bien. es increíble nuestra política, sinceramente. Y lo más increíble es ayer con un memo le retiran a un oficial de policía que es nombrado por resolución ministerial. Posteriormente se dan cuenta del error y le echan la culpa, por decirlo así, al portero, cuando el ministro es el responsable de eso, es el responsable político de su sector, pero no va a pasar nada, ni le va a pasar nada. Pero son tan brutos, que ya están desesperados y no se dan cuenta de las torpezas que cometen para evitar una investigación que realmente se viene a galope con todo lo que está pasando al presidente de la República. Pero bueno, es lo que nos toca, es la, digamos, paupérrima preparación que tiene la gente, y como digo, no es por insultar a nadie ni ser peyorativo, pero es la ignorancia supina del manejo estatal, del manejo de políticas públicas, del desconocimiento de leyes orgánicas, del desconocimiento de la jerarquía de las leyes, que es el ABC de cualquier político. O sea, yo no puedo echarme abajo una resolución ministerial con un memo, como tampoco puedo modificar una ley con un decreto supremo. O es igual o superior jerarquía. Pero aquí ya es increíble, pero lo peor de todo, que se ha evidenciado terror y desesperación. O sea, Sí, bueno, eso la es verdad que lo que a mí... estamos mal y también, bueno, me imagino que el domingo debes haber visto el debate, ¿no? El debate Sí, bueno, de los candidatos a la alcaldía de Lima. ¿No? Así que vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de, bueno, de McKay, de la renuncia, porque estamos acá como invitado, tenemos a Michelle Telly Vegas, que es caserito, ya todo el mundo lo conoce acá en Miraflores TV Digital. Bienvenido, Michelle, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches y gracias por la invitación. Yo pienso No, más que bien gracias a ti, porque sé que no sé en qué sitio te encuentras en este momento, pero debes estar a 7 horas de diferencia o a 5. no te preocupes, no tengo horario fijo, lo único que tengo fijo es las ¿Qué noticias cosa? de todos los días que pasan en el Perú. Ah, ok. ¿Pero en dónde estás en este momento? Ahorita estoy en Francia. Hasta La a semana 5 pasada horas, estuve 6 en horas. París, sí, 7 horas. La semana pasada estuve en 7 París, horas. hoy día he tenido que trabajar en Ginebra, así que hay que continuar por esa ruta. ¿Cómo está en Lima? Veo que la cosa está muy movida. Sí, Como dice está. Jorge, yo creo que no hay que dar muchas interpretaciones. Este gobierno primero actúa, luego intenta interpretar por qué hace las cosas, ¿no? Lamentablemente es muy triste ese tipo de comportamiento y sobre todo que pretendemos darle un valor intelectual que no existe, ¿no? Entonces los errores que vienen suceden todo en cada segundo, son errores que propio al nivel de cultura, al nivel de conocimiento de los que por el momento desafortunadamente o afortunadamente dirigen el país, ¿no? Dependemos cómo vemos ese tipo de interés que de una manera un poco brusca tratan de imponerse sin tener en cuenta que hay reglas, que hay procedimientos y sobre todo que son criterios mínimos, ¿no? Y el problema no solamente es el presidente, el problema es la gente que rodea al presidente.
porque como bien dice Jorge, el último que recibe la responsabilidad es el último que tiene el rol de culpable, pero no se trata de buscar culpables, se trata simplemente de no caer en ese juego, en esa provocación, en esa distracción, porque entre tanto ya llevamos más de un año y esto parece nunca acabar. Y es Pero lamentable te comento, porque, sí, Michelle, pero también te comento para que veas el desconocimiento a que llegue el presidente de la República. Lamentablemente, y con pena digo, vamos a sufrir bastante en Lima y bastante en el Perú en general con los alimentos. Por tercera vez no se logró la licitación de urea, que es básica para el abono de los cultivos. En este momento estamos con déficit en la cosecha de papa, maíz, básicamente, que es lo que consumen, y ahora se viene el tema del arroz. Pero con un desconocimiento supino para justificar esto, el presidente de la República dice, pero no importa, no necesitamos el urea, vamos a cultivar como nuestros ancestros, con el guano de las islas. O sea, sinceramente, es la misma, lo mismo dice yo, solté una carcajada, porque qué tal desconocimiento de este señor. O sea, no estamos en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Las hectáreas que se cultivaban en el siglo XIX distan mucho del hectareaje que tenemos el día de hoy y habla de una segunda reforma agraria. O sea, Estás hablando, discúlpame realmente que se me fue la señal, pero estás hablando de lo que dijo que los incas no necesitaban urea para hacer para agrónomos, cultivar, o sea, para cultivar. exactamente, no es broma, no No, es yo sé que no es broma. broma, yo lo escuché, solo que me fui porque se me fue el internet, no sé qué pasó. No te No pude escuchar. vayas, pues Rocío, no nos No, dejes solo. acá estoy. Pero, o sea, es increíble, o sea, ¿qué tiene en la cabeza este hombre? Sinceramente, no lo sé. Y ojo, Michelle, esto va a traer graves consecuencias a las canastas familiares. Hoy el kilo de papa en algunos lugares sobrepasaba los 5 soles. Y no es broma, cuando es un uh-huh. producto que debe estar a un sol normalmente. Pero fíjate a lo que llegamos. Y el ministro de Agricultura, bien, gracias. No tiene ni siquiera la decencia de renunciar, porque es lo menos que podría hacer por su total ineptitud e inoperancia. Pero están allí aferrados a 20,000 soles mensuales de sueldo, más carro, más chofer y gastos. O sea, a eso hemos Yo llegado. creo que el problema no es solamente el Poder Ejecutivo, el problema también es del Legislativo y todos los Sí, oportunistas que vienen en todos los partidos y que ven el Estado, la posibilidad que le ofrece una persona que no conoce mucho y que tampoco le interesa conocer. Porque el problema es de que yo no voy a entrar mucho en detalle, ¿no? Es la limitación que tiene ya el presidente de comprender la realidad. O sea, es un mal estructural que no podemos realmente modificarlo. Sabemos que dirá una cosa sobre otra, como dicen corrientemente, una pachotada sobre otra, porque es una forma de interpretar la realidad que él vive. Y esa realidad es muy limitada, es muy ajena a lo que realmente nosotros conocemos y que lamentablemente con su gesto de traer gente que es fácilmente manipulable o sectores de la economía que pretenden tener algún beneficio, eso se acaba en el corto plazo, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Con esos consejos del ministro descentralizado, que más que todo ha sido una propaganda proselitista, un despilfarro de fondos públicos, simplemente para tratar de cubrir las necesidades de sectores de la población que realmente no sabe dónde va, pero aprovecha lo poco que le da, ¿no? Es como pensar de que los bonos dan soluciones a los problemas estructurales, ¿no? O sea, sí, lamentablemente nos mantenemos en el marco constitucional de esa constitución que todos los oficiales del gobierno quieren cambiarla,
pero lamentablemente la única que permite mantener este tipo de equilibrio. Automáticamente, mientras eso no haya un cambio fuerte, viviremos este tipo de dificultades un poquito. La agonía continuará, será muy larga y haremos al 2026, tendremos elecciones y lo veremos a la misma cantaleta, porque la desaparición de los partidos políticos tiene mucho efecto en lo que estamos viviendo ahora. Y el cambio de... Perdóname, Michelle, que te corte, y tú has dicho algo muy cierto. Esperemos a 2026 a las nuevas elecciones. Mi pregunta Uh, es, Michelle, mira, si por casualidad se da una vacancia, uh, ¿quién viene? ¿Quién está Antauro. capacitado? ¿Quién es líder? Tauro, No, claro. ahí también que querés de ese comentario. O sea, ¿cómo puede ser posible que Antauro llegue a Andahuaylas y lo reciban como héroe cuando este señor asesinó a personas, a seres humanos, y lo reciben como héroe? O sea, ¿dónde están nuestros valores? ¿Qué El, pro- pensamos? ¿Qué tenemos el en la problema, el cabeza? problema es la persona, la generación que conoció un poco de Antauro, o sea, la juventud que tiene ahora, que si cogemos el molde, por ejemplo, de los sobrinos del presidente, cómo ha sido su pasado y cómo han aprovechado del gobierno en los pocos meses que han estado, lamentablemente la generación que tenemos en el Perú es el mismo tipo de perfil. Entonces, Antauro probablemente sea un futuro presidente o candidato que dé miedo a los sectores tradicionales de la política, pero Pero lamentablemente está sostenido con ese apoyo no, pero democrático, para que que es veas una... también no, pero es que mira, Michelle, él mismo reconoce que el sustento de la resolución que emite el INPE para liberarlo es falsa, que todos los considerandos que le han puesto para otorgarle la libertad son inciertos, son falsos. ¿Ha pasado algo? ¿La Fiscalía de la No, Nación ha actuado? ¿El INPE ha actuado de oficio también? No pasa nada. O sea, lo que pasa es que es el una propio beneficiario te provocación, sí. dice, eso que han dado y con lisuras, Mm. en señal de canal abierta, le dice que son unos tales por cuales y que todo lo que han puesto ahí es mentira, que él no ha hecho nada de eso, que él lo que hizo fue escribir un libro, punto. Lo que Y no pasa es que a pasó la Tres nada. mayoría un libros. poquito que no tiene cultura le interesa ese tipo de discurso, ¿no? Es el populismo vulgar, es el Así populismo que es. no ve las cosas de manera responsable, simplemente está en ese revanchismo histórico que me rebelo contra el orden establecido y que tengo seguidores que sin darse cuenta me siguen, ¿no? Y el hecho de esa confrontación tradicional de izquierda a derecha que nunca existirá es simplemente la confrontación que proviene del interior de la zona paupérrima olvidada de un país que hace frente a los que estaban supuestamente bien ubicados en la capital o en las capitales de los diferentes departamentos. Eso es, lamentablemente es el mal histórico y en democracia la mayoría son votos y los votos deciden erróneamente como ha pasado en el último gobierno. Por eso que a veces este tipo de movimientos tienen su acogida no por el hecho que sean una solución alternativa, simplemente porque tienen la mejor base de manipulación, de concientización errada, pero que permite manejarlos en una manifestación, ¿no? Algunos dan caramelos, otros dan uniformes, otros les financian los pasajes, pero lamentablemente la mayoría de los peruanos que tienen más de 18 años están habilitados a votar y esos son los que votan. Y lamentablemente tenemos ese tipo de representantes que por más que querramos hacer entender que la economía funciona con las importaciones, nunca lo van a comprender y tampoco nunca les va a interesar, porque para ellos el hecho de tener productos importados es una etiqueta anti imperialista y que hay que luchar. En el otro caso tenemos también ese tipo de receptáculo de la mayoría de personas que han crecido en un momento difícil de corrupción, ¿no? O sea, si hacemos una encuesta, ¿qué piensan de la corrupción la generación que tiene 18 años o más de 18 años en los últimos 10 años?
vemos que por donde han ido, han escuchado y han vivido corrupción. Entonces, es un comportamiento, los valores yo creo que se han perdido hace mucho tiempo, pero rescatarlos es muy difícil. Entonces, depende del líder, pero si tenemos líderes como alguien que sale de la cárcel y sale con la única forma o con la única, con el único objetivo de crear zozobra, pánico, confrontación, evidentemente que tendremos este tipo de gobierno. Esperemos que no pase esto en el Perú, una desestabilización, porque así como ya Pablo, hay mucha gente que se está preparando para las elecciones, porque es parte del No, sí, negocio. es correcto. Mira, y lo otro que ha pasado por agua tibia, que realmente me parece, sinceramente, un HP completo. Lamentablemente estamos en radio y no puedo soltar la palabra completa, pero un HP completo, jugar con los niños con cáncer. Y ese malnacido de este que tiene un programa los días sábados, prestarse a ese show y ponerse un polo, yo también tengo cáncer, y poner un cheque de 4.000 y pico de millones, que esto se los vamos a dar. Mira, allí nomás ya hay causal suficiente para vacar al presidente y meter preso a ese esparpajo humano que se ha burlado de los niñitos con cáncer, de las familias. Les ofreció algo que sabía que nunca lo iba a dar. Y no pasa nada. Te juro que ya mi indignación llega a tal extremo que digo, ya si con esto no sucede nada, ya tienen cheque en blanco para hacer lo que le da la gana. O sea, burlarse de tu propia población infantil con cáncer. Ya, qué asco. En verdad, Michelle, qué asco. De hecho, vemos que está sucediendo eso, ¿no? Que ya se perdió todo y que efectivamente, bueno, el gobierno está haciendo lo que quiere, ¿no? Pero ha pasado también un tema muy especial en esta semana de Convemar. No sé si estás enterado de las 200 millas que ha renunciado, claro, que ha renunciado el canciller McKay, que lo hemos entrevistado acá varias veces, Jorge, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, y ha renunciado, y le están echando la culpa, bueno, dicen de que ha renunciado porque no estaba de acuerdo con el presidente Castillo, y que, bueno, ahora le están echando la culpa de traidor a la patria, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve eso en el extranjero? ¿Qué opinas? Yo pienso que no hay cobertura sobre esos temas en el Perú. O sea, hay que tener en cuenta que afuera, lamentablemente, no hay esa cobertura en Europa. No he visto en ningún periódico, en todo caso, que aparezca algún tipo de comentario, porque, en primer lugar, no hay que olvidarse que los medios de prensa en todas partes del mundo publican lo que realmente les interesa como noticia. Y incluso la noticia de la guerra en Ucrania en este momento ya prácticamente no son noticias, ¿no? Ahora estamos con lo de la reina, probablemente de la sucesión de la reina, de la guerra de la familia royal. Pero eso es lo principal, o sea, que el Perú firme el Tratado de Escazú, o que la Convención del Mar, o que reconozca la República Saharaui, le da igual, o sea, para resumir la presencia del último canciller en esos tres temas que probablemente en el campo teórico los ha conocido muy bien porque aparentemente es alguien que ha escrito ya muchas veces sobre la parte de política internacional, pero llegamos a la misma conclusión que es como el cura, ¿no? Que desea lo mejor en la unidad en cada misa, pero saliendo de la misa todo el mundo comienza a defender egoístamente lo que pretende mantener, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y todo tipo sí, con respeto a muchos intelectuales, que tengo muchos amigos, lamentablemente el divorcio que existe entre la realidad y la práctica es abismal. Y eso es lo que le ha pasado a este canciller, sin darse cuenta, está con una acusación constitucional de traición a la patria. Teóricamente es el mismo tipo de acusación que ha tenido el presidente de la República. La diferencia es de que el presidente de la República suma acusaciones y suma denuncias, no por el hecho que sea una persona que se da cuenta de lo que hace, es todo lo contrario. Nosotros queremos juzgar a alguien. ¿Tú crees que no se da cuenta el presidente? ¿Tú crees que no se da cuenta el presidente de lo que hace? Yo creo que toma como mecanismo de manipulación. Yo estoy seguro que no se da cuenta de lo que está haciendo. En algunas cosas no se da cuenta. Claro que sí. Se le ha subido el poder. Perdóname,
Rocío, perdóname, pero como te comenté, tengo este curso de dirección estratégica Sí, sí, para la sí. defensa y administración de crisis que arranca a 6:30. ¿Y lo Yo, estás llevando Michelle, un online gusto. o lo estás llevando ¿Perdón? online o No, presencial? es mixto, presencial y Ah, virtual. Hoy toca virtual. saludos, ¿Ya? Angélica. Ya, listo. Michelle, un gustazo y sigamos en contacto porque en verdad hay mucho que analizar y como tú bien me mencionas, Europa es otro tema, es otro lote y realmente ya se está viendo a Sudamérica como algo inoperante. Eso es lo triste. Eso realmente para mí es lo triste. Bueno, ahí lo dejo. Ok, Les agradezco Jorge, muchísimo a los dos. gracias. Un gran abrazo. Nos vemos, nos vemos. Chao, Jorge. Michelle, Michelle, ahora Dime. cuéntame, ahora sí. Nos quedamos tú y yo. Parece que sí. Sí, el tema es ver si efectivamente, no sé si viste el debate. Bueno, primero vamos a terminar el tema de McKay. Bueno, yo sí lo conozco personalmente, es internacionalista, ¿no? Él escribe acá en los diarios, pero sobre las páginas internacionales, ¿no? Y bueno, fue elegido como canciller, ¿no? No sé, ahora dicen de que obviamente no se llevaba bien con Castillo, no, bueno, no pensaban lo mismo y por eso renunció. Todavía no tenemos canciller. Entonces, no sé tú qué opinas con respecto a eso, ¿no? Porque, bueno, de todas maneras es una persona, bueno, es el canciller el que representa a los peruanos en el extranjero, ¿no? Y también el que maneja las relaciones internacionales. Yo pienso que hay varias cosas en la manera como se han designado a los ministros, ¿no? Y parte de esa inestabilidad en la nominación de los ministros, porque como todo jefe de Estado, recibe listas de proposiciones de las personas próximas a su entorno, ¿no? Entonces, sobre esa lista, evidentemente que si comparamos, ¿no? La designación también del ministro del Interior que ha nombrado el equipo especial y que se fue inmediatamente, es claro reflejo de lo que pasa en Cancillería, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, cuál fue la reacción del representante de la ONU en Nueva York, el embajador Rodríguez Cuadro, y el representante ante la OEA, el embajador Forsyth. Se fueron inmediatamente, y es algo, una reacción epidérmica, evidentemente, contra alguien que posiblemente ha escrito mucho y que no conoce realmente al interior de la Cancillería, ¿no? Y la Cancillería es la carta de presentación de un país. Entonces, ya Claro, por ese lado, la reacción del cuerpo diplomático es una expresión a tener en cuenta. Lamentablemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores no es un ministerio como el de vivienda y construcción o de transporte y comunicación, donde hay que poner gente para hacer cosas que puedan hacerse de manera ilícita, ¿no? Eso es lo que el gobierno lamentablemente debe comprender. Ese es el primer punto. Segundo punto, que los elementos que han creado la discusión, que son tres elementos o tres sujetos, el reconocimiento de la República Árabe Saharaui, la Convención del Mar y la última era la manera como la Convención de Escazú. Son elementos que teóricamente han estado por mucho tiempo paralizados, ¿no? A la excepción del reconocimiento de Saharaui, pero son convenciones que han sido creadas por las Naciones Unidas y es probable que la mayoría de convenciones para ser ejecutables necesitan el reconocimiento de los gobiernos vía el Parlamento, ¿no? Y probablemente el último canciller ha pensado que teniendo en cuenta el reconocimiento o la adhesión del Perú a la Convención del Mar era algo que debía hacerse, pero los tiempos han cambiado. La Convención del Mar es del año 80. Yo recuerdo cuando ustedes estaban en el Perú, de los años 80. Y también han pasado tantos años y hay un reportaje por ahí que vi que aparece en el canal oficial, la explicación del señor Rodríguez Macay, por qué había que suscribir a la convención. Y la verdad, hace mención al embajador Pérez de Cuellar, a la parte histórica, por qué no se ha ratificado, y teóricamente es un spot oficial
que para los académicos teóricos de la política exterior de la época de Javier Pérez de Cuéllar probablemente era válida, pero estamos 30 años después, donde el nacionalismo, la apropiación de recursos y sobre todo de mensajes nacionalistas, que en este momento no es ni siquiera el fondo, porque yo no creo que el presidente Castillo haya comprendido que las 200 millas estaban en juego. Lo que él ha comprendido que era el momento para tratar de recuperar algo de popularidad. O sea, él le da igual, se ha prometido en algún momento dar el mar a los bolivianos, ahora pretende ser aliado de la posición de José Luis Bustamante Rivero del año 47. Entonces, ya se ve que todo lo que puede dar facilidad para obtener apoyo popular lo hace, aunque lo haga mal y que vaya contra la posición. Entonces, bueno, lo peor de todo es que este señor, el presidente, bueno, le ponen los escritos y parece que no entiende lo que lee, ¿no? Claro, pero de y el allí... problema es estructural. O sea, no podemos, o sea, el problema es estructural, es decir, que probablemente la concepción, y eso no es discriminatorio, el bagaje cultural de la persona tiene mucho que hacer. Si alguien, esa es la gran diferencia que hay a nivel de países, ¿no? De repente uno dice, ¿por qué estamos, por ejemplo, en Francia? Las personas que están en política tienen que haber pasado por la Escuela Nacional de la Administración, que ahora ya casi no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque es la élite política que decide, o sea, y la élite política decide sobre criterios técnicos de economía moderna. Entonces, si es de derecha o de izquierda, no entra la ideología. O sea, es bien difícil encontrar a alguien que utilice el aparato del Estado para dar unas medidas como se dan en el Perú. Y como yo digo siempre, el mal de su desarrollo es de que en países como el nuestro podemos hacer todo lo que queremos. No solamente el gobierno, sino todo el mundo. Tenemos tasas de inversión que dan rendimiento elevados y también hay riesgos que son muy elevados. Ese es el primer punto. Segundo punto, la informalidad es el elemento que permite a todo el mundo aprovecharse de todas las medidas gubernamentales. Otro punto que hay que tener en cuenta es que la cultura de la gente sabe que tiene que pasar por una etapa muy corta y hay que aprovechar todo lo que se le viene. Entonces, cuando yo escucho las declaraciones y los nombramientos de todas esas personas que han desempeñado cargos en el espacio de 12, 14 meses, que han sido viceministros, que han sido ministros y que lamentablemente no tienen ni el mínimo coeficiente de conocimiento para poder entender el problema es gravísimo. Es como si alguien que nunca... Pero yo creo que ahí hay algo más, Michelle. Yo creo que la diferencia de la izquierda y la derecha que no se siente en un país desarrollado es porque existen políticas públicas. Acá no existen las políticas de Estado, existen políticas del gobierno que se hacen así, ¿no? En el momento. Y nada más independientemente de tu apreciación, yo pienso que el aparato estatal, público, en el Perú está muy bien estructurado, mismo si a veces no reconocemos la estrategia en las políticas públicas, pero está muy bien elaborado. Digo, ¿por qué razón? ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, o sea, las instituciones no están fortalecidas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puede decir depende cómo lo veamos. Por ejemplo, si cogemos la Policía Nacional, en este momento el control del terrorismo se da, que es un elemento que no le interesa al gobierno, es cierto, pero se da. El control de las Fuerzas Armadas está evidente que existe. El control de la Cancillería existe. O sea, esos son años que han pasado, donde tenemos siempre dificultad. Y mira, en el caso de los ministros de Relaciones de Economía, también estamos en la misma cosa, no hay una inestabilidad económica. ¿Por qué? Porque las estructuras, y afortunadamente es algo que ayuda y que va a ayudar a este gobierno. ¿Hay o no hay? No te escuché bien. ¿No hay o hay? Lo que pasa es que las estructuras, por ejemplo, que maneja el ministro o los diferentes ministros de Economía y Finanzas, es la sucesión de todos los años que se han trabajado y que persisten, ¿no? Entonces, el cambio de ministro de Economía no va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque la economía sigue su rumbo. El control de cambio continúa. Yo no estoy tan de acuerdo contigo, ¿ah? No estoy tan de acuerdo contigo. ¿En qué sentido? Yo creo tampoco
Y tampoco creo que, por ejemplo, la Cancillería también esté bien colocada. No, yo creo que ha bajado mucho y han bajado todas las instituciones en general. Y no estoy hablando solo del Poder Ejecutivo, sino de todos los poderes del Estado y las instituciones que son organismos constitucionalmente autónomos también. Entonces, ahí vemos el deterioro, ¿no? Y ahí vemos la falta de valores, la falta de ética, la corrupción. Entonces, yo creo que eso sí nos está haciendo daño y eso sí nos está pasando a la cuenta. O sea, yo no digo que sea Yo, de que- ahorita, ¿no? no, yo estoy Estoy de acuerdo consciente que contigo es de hace un montón de tiempo, pero de estoy de todas acuerdo maneras, contigo en el sentido de que hay mucha inestabilidad y hay mucha corrupción que ahora conocemos, pero si vemos ahorita retrospectivamente lo que ha pasado en los años anteriores, donde la información estaba muy manipulada, donde veíamos lo único que de los presidentes o de los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo que hablaban bien y que monopolizaban la prensa, evidentemente los criterios para analizar la corrupción son diferentes ahora, porque tenemos esta facilidad de las redes sociales, pero corrupción ha habido siempre. Lo que pasa es que evidentemente la conocemos y es muy difícil evaluar cuál es la concepción de la mayoría de peruanos, porque eso hay que reconocerlo, ¿no? La mayoría de peruanos vive su vida, le da igual mientras puedan vivir de la informalidad, sobreviven día a día y les interesa igual que en Lima las manifestaciones y contra el Poder Ejecutivo o Legislativo se den. O sea, ese es un mal generalizado. Ahora, sobre la bueno, estructura... a ver, ahora están hablando y ya sacaron el proyecto de ley para llevar a un referéndum en diciembre, casualmente, para el adelanto de las elecciones, y el referéndum sería la pregunta, no vamos todos, ¿no? Es decir, se va el Congreso y se va el Ejecutivo. ¿No? Esa es una ley que la están promoviendo ahora casualmente y creo que, bueno, no sé, seguramente no sé si la aprobarán o no, porque están en el tema de vacarlo, de no vacarlo, vieron que no se consiguen los votos, vemos también que el Congreso está con un tema de desprestigio a nivel poblacional inmenso, más que el Ejecutivo. Entonces, bueno, han sacado esto, ¿no? Para hacer un referéndum en diciembre, imagínate, en octubre son las elecciones de regionales, distritales, etcétera, de alcaldes. Y en diciembre otra vez tener un referéndum. O sea, a mí me parece una locura, pero eso es lo que están planteando ahora para que se vayan todos, es decir, los congresistas y el presidente. Y en este caso, ¿con quién nos quedaríamos? Porque yo veo que no hay un líder. Casualmente, en la primera parte del programa, cuando estaba Jorge, estamos en el liderazgo contigo, ¿no? Si no tenemos un líder, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para pasar la página y seguir adelante? O sea, ¿qué cosa Yo piensas? creo que yo identifico tres problemas. En primer lugar, que el referéndum, en el entendido de las personas que van a decidir, no va a cambiar nada. De repente va a refortalecer el actual gobierno, probablemente. Le digo por qué razón, porque la O cultura sea, que digan que no al democrática, referéndum. que, o sea, lo que pienso que puede tener un riesgo de que la población diga no y el gobierno se sienta fortalecido. ¿Por qué razones? Porque la cultura del referéndum, la cultura democrática, no es exactamente la que pretendemos copiar de un país al otro. Yo, por experiencia aquí en Suiza, por ejemplo, hay votaciones, creo que deben haber entre 8 o 10 al año, y la gente está cansada, no vota. Simplemente no es una obligación votar. Entonces, Claro. mismo si afectan cosas. Ahora, por ejemplo, están votando por la cuestión de la energía, por el hecho de que hay que crear un seguro, porque hay que prever lo que va a pasar después de la guerra, que si algún día se termina. Entonces, ya en una sociedad donde supuestamente hay problemas, hay gente que tiene dificultades para entender la proposición de referéndum. Imaginémonos en el Perú, donde el que vota no vota por tener la cosa clara, vota por el que le No, y dice que tiene que no vota votar. con ganas. Es lo peor, Ah, no es no, una fiesta democrática, lo que sino pasa es que vota no por comprende. obligación. No Claro, y vota no para comprende. O no pagar la sea, multa. Claro. el problema que ahí aparece, por ejemplo, ese problema del cholo contra el blanco contra el rico contra el pobre, el provinciano contra el capitalino, aparecen esos problemas. Basta que un líder sindical o un líder regional haga una campaña para decir que está en contra del referéndum, evidentemente la gente que vive en ese lugar va a votar y los votos suman.
y los votos suman y en mayoría absoluta probablemente habrá un resultado desfavorable para lo que quisiéramos que cambie. ¿Por qué razones? Porque Lima es la capital, pero no es la que decide en términos de voto, y lo hemos visto en las últimas elecciones. Ese es el Sí, primer punto. El segundo punto que hay que tener en cuenta es de que todas las opciones que se están presentando en este momento para terminar pacíficamente con este gobierno, llegaremos al 2026 y no hemos encontrado ninguna solución viable. ¿Por qué? Porque hay una dispersión, y esto es lo que tú también decías, ¿no? No hay un líder, que tampoco necesitamos un líder. Lo que necesitamos son grupos políticos fuertes. O sea, bueno, a sí, mí partidos políticos, con ideología y con el organización. líder, para mí el líder es el cacique, el dirigente que habla muy bien en las plazas y que maneja masas y que democráticamente decide el destino de un país. Ese es un líder, pero sinceramente el líder, una vez le pasó a Chávez, le pasó a Fidel Castro, si el líder no es seguido por un grupo político o por una estructura del Estado, no avanza. Entonces ahorita todo el mundo que se está preparando para las elecciones del año 2026 trata de reconformar esos partidos políticos. El problema es que todo el mundo piensa, y las elecciones, bueno, es una especie de inversión también con todas las ayudas que da el Estado para las campañas políticas. Entonces todo el mundo recibe 1 millón de sobres, se mete a su bolsillo y chao, esperemos las próximas elecciones, ¿no? Y mientras tanto, el país le da igual, ¿no? Bueno, Entonces, no, tampoco es así, ¿ah? No, tampoco es así. yo creo, Pero, yo creo que los líderes políticos saben muy bien cómo manipular la masa desde el momento que crean en las condiciones actuales. ¿Ah? Por eso pero que, dime, ¿hay y líderes políticos? no, el problema justamente son caudillos. Son Pero, caudillos que pretenden erigirse como líderes políticos, y cuando se encuentran frente a una estructura del Estado que hay que dirigir, no saben dirigirla porque nunca les interesa dirigirla. Esa es la gran diferencia. O sea, la gran diferencia es que todo el mundo apunta al Estado para dirigir el Estado, y cuando está en el Estado no lo dirige mal, en primer lugar porque el objetivo no era dirigir el Estado, pero el objetivo era obtener poder. El poder político genera poder económico, y ese es el problema que estamos viendo ahora. Y cuando vemos todos los errores bueno, pero allí, perdóname, pero allí lo que estamos viendo es que efectivamente los funcionarios públicos no están ejerciendo su papel, ¿no? Porque el funcionario público tiene que servir. Y a la hora de no servir, sino de querer tener poder, bueno, obviamente ya no está cumpliendo con su papel básico de funcionario público. Y en El este caso problema es que el estamos... funcionario es un trabajador como un trabajador de empresa. Entonces, mientras el funcionario público quiera asegurar su salario o evitar que sea removido, va a hacer lo que le dice su jefe. Y lamentablemente el jefe está de pasada. Y eso lo hemos visto cuando la viceministra me parece, de Vivienda y Construcción ha sido citada por el grupo cercano del presidente. O sea, en algún momento no es ni ética, o sea, ya es presión, es manipulación. Si se quiere hasta punto. Yo no estoy de acuerdo contigo, porque por ejemplo, yo soy funcionaria pública, estoy trabajando en un ministerio X, ponle el Ministerio de Justicia, ¿ya? Y yo veo que mi jefe hace algo no correcto y me dice, fírmalo. Yo, si es algo que no es correcto, no lo firmo. O sea, Claro, yo pero pongo mi puesto de es una disposición. persona, claro, es una persona sobre miles que hay en el ministerio. O sea, es fácil intercambiar. Bueno, ¿por qué A eso hay me esos refiero. miles? En todo caso, ¿por qué esos miles que no tienen ética ni valores se encuentran dentro o enquistados, por decirlo de alguna manera, dentro de los ministerios y de las, bueno, no son empresas, pero dentro del Estado? El problema es que el Estado es una agencia de empleos. Y mientras la persona tenga empleos, se olvida de que es máster, que es economista, está pensando, por ejemplo, incluso falsificar títulos para tener un escalón más en la administración. Entonces, ya vemos que el comportamiento del funcionario público, si queremos definir el funcionario público, es muy variable. Depende, en primer lugar, la procedencia, en segundo lugar, la posición, el alineamiento que se da al interior de la estructura. Y sabemos muy bien que en todo ministerio siempre hay vertientes, como los partidos políticos. El jefe que está hoy día va a apoyar y necesita que lo siga. A tal punto que a veces, por ejemplo, cuando yo era funcionario, había gente que pensaba en esa época que para que el jefe no sea molestado
había que nombrar una persona más incapaz del grupo que se pueda poner en el puesto más bajo, pero que controlaba a que el jefe no tenga, o la persona no tengan acceso al jefe directo. Y eso es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estar en mi empresa, que ningún empleador o ningún trabajador venga a verme, evidentemente yo me creo un equipo especial, no como el de Colchado, evidentemente, sino un equipo que va a impedir que contacte conmigo, ¿no? Y eso es lógico. ¿Por qué? Porque imagínense si eso pasa en el sector privado. Ya imagínense cuando en el sector público la persona que no invierte nada y que tiene medios a disposición, evidentemente se convierte en monarca, un pequeño rey en su pequeño ministerio, en su pequeña dirección. Entonces, si queremos generalizar el funcionario público que no tiene ética, yo creo que cometemos el error que la impresión que da el funcionario público no es esa la impresión que debemos tener en el plano teórico. El estómago, como dicen muchos, decide. Y ese funcionario público que necesita por lo menos tener un salario, un ingreso asegurado, va a mantenerse en su puesto. Hay gente que pone sellos a los papeles, mismo si los papeles van a ser desechados después, pero claro, son pagados para eso, ¿no? Hay otras personas que firman memorando. ¿Y qué hacemos con esta historia de que todos los parientes de los ministros y del presidente están metidos en adjudicaciones, en contrataciones con Estado, en ministerios, en lugares, etcétera, etcétera? Tenemos a la, no sé si es hijastra o cuñada, la tenemos en este momento en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, ya yo creo que eso ya sobrepasa, ¿no? Mira, Rocío, estamos en una... Hace un momento yo decía que hay estructuras en el Perú que funcionan. Tú sabes muy bien que mismo... ¿Puedes hablar un poquito más alto? Se me escucha un poco bajo. Tengo un problema. Lo que te decía... ¿Me escuchas ahí? Sí. Ya. Lo que te decía que en el Perú hay estructuras que se han dado por el pasado y que funcionan. Mal, pero funcionan. Y tú conoces muy bien, por ejemplo, las ofertas públicas, las contrataciones con el Estado. Que puedan haber diferencias, pero es una estructura que existe y que hay que seguirla. Entonces, cuando entran oportunistas, como lo que pasa con la gente que está ligada a este gobierno, evidentemente que las irregularidades que cometen son visibles por alguien que no conoce el sistema de contratación del Estado. Entonces, es como el delincuente que para robar utiliza las cosas más burdas, más salvajes y que deja huella. Yo, por ejemplo, algunos clientes que cometen muchos delitos, manipulación, malversaciones, y que le digo, señora, antes de hacer lo que han hecho, consulten a alguien. Señor, te deja todas las huellas, que es bien fácil utilizarlo. Por eso que mismo este gobierno, si hubiera querido, porque realmente esa es una falta de estrategia, o si hubiera querido realmente instalarse por años de una manera inteligente, hubiera utilizado los servicios de mucha gente que puede dar servicios en cómo no dejar huellas, cómo participar en licitaciones sin necesariamente apresurarse en la designación de personas y falsificación de firmas para atribuir contrataciones con el Estado. La conclusión es que encima es torpe, ¿no? Entonces encima no sabe claro, lo que hace. Es parte de la ignorancia, Yo te digo sinceramente, es como si tú en un juicio representas a una persona y la persona, por más que tengamos el campo penal, por más que se la ha visto en la foto, que está robando, dice que no es él. Entonces, jurídicamente hay que defenderlo. Hay que decir que ya no es la parte, si se quiere, objetiva de los hechos, las evidencias como reclama este gobierno. Hay que ver que la parte psicológica de la persona, que no se acuerda, que tomó alcohol, que está sobre ese efecto de la droga. O sea, esa es la defensa jurídica, yo lo hago todos los días. Ya cuando la persona me dice, ¿sabe qué? No soy yo. Muy bien, señor, no ha sido usted. Hay que dar una interpretación teórica que no sea tampoco... Felizmente yo no soy penalista. No, yo creo que el problema está, por ejemplo, hace un momento Jorge hablaba de el cambio de derogación de una resolución por un memorando. Es que la gente que está en el gobierno ahora no tienen la mínima idea. Ellos creen que un documento firmado por el que tiene el poder es válido. Entonces, ya imaginémonos cómo piensa esta gente que la Constitución, hablan de la Constitución que la quieren cambiar cuando ni siquiera la han leído.
Y yo he visto, por ejemplo, la presentación que hacía Aníbal Torres Vázquez ante la comisión, y creo que la señora Echaiz, que le demostraba un poquito que todo lo que reclamaba ya estaba en la Constitución, que era la economía del mercado, que era contra los monopolios. Entonces, si tenemos un Aníbal Torres, que en su pasado, aparte de lo que dice Jaime Chincha, que le patina el coco ahora, pero en su momento ha sido un buen profesional, ha sido un buen decano. Dicen, Ahora, dicen. Yo la verdad nunca lo he escuchado ni nunca me he enseñado, pero sí yo lo he conozco tenido mucha como gente que me ha dicho que sí. yo lo he tenido como profesor en San Marcos, en En Derecho de San Marcos, Contratos, sí. Uh-huh. y él siempre se jactaba de que había salido a Europa y que había tenido que pasar muchas barreras y que como provinciano se sentía orgulloso, cosa que es algo que hay que reconocerlo. Ahora, Pero al cuando contrario, es uno algo que está, divide. ¿Por qué tiene que decir claro, todo pero el mundo puede ir al extranjero siendo limeño o provinciano? Igual tienes que comértela, tienes que bancártela y te va a pasar un montón de cosas, seas limeño, provinciano, o sea, lo que sea. Igual el peruano, a la hora que va a vivir en el extranjero, tiene que asumir un montón de cosas, de discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué decir provinciano? Ahí ya vas dividiendo. sí, pero el problema ya no es si se quiere de profesionalismo o de cultura. El problema es de resentimiento. Bueno, yo Tal quiero cual. interpretar que Eso es lo peor. no, yo quiero interpretar ese resentimiento por dos razones. En primer lugar, porque la persona que ha sufrido probablemente ahora, en los últimos años que le queda de vida, saca todo lo que tiene acumulado, ese es el primer elemento, o sea, a nivel personal. Mientras uno saca eso y no Estás afecte hablando la básicamente de mayoría, Aníbal Torres. exactamente, mientras uno saque eso y no tenga un efecto público, en mayoría se queda en su ámbito privado. Pero cuando justamente esos comentarios los sacan desempeñando un puesto público y ese es lo peligroso, ¿no? O sea, porque es una especie de psicópata que pretende un poco hacer entender de que las confrontaciones en el Perú se deben porque hay indios y hay blancos. Y como Exacto. decía alguien en el Perú, hay el problema de identidad. El indio quiere ser costeño, el costeño quiere ser blanco y el blanco quiere ser europeo. Ese es realmente el problema de identidad y eso no lo vamos a cambiar. O sea, por muchos diplomas que tengamos en Derecho Internacional, en Derecho Comparado, en Psicología avanzada, eso no Pero se en todo puede caso, cambiar. ese es un problema antropológico, sociológico, es un conflicto social. ¿De dónde salió eso? Porque sí, lo que tú dices es cierto. Y bueno, y basta un botón, ¿no? En las últimas elecciones que hemos tenido entre Keiko y Castillo. O sea, listo, totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿de dónde sale eso? De los españoles que vinieron acá y mataron a los incas. ¿De dónde sale? O sea, ¿por qué? El problema es de que el Perú es parte de una historia muy bonita. Yo he visto, por ejemplo, en dos oportunidades la exposición que ha estado aquí en París, muy buena exposición que han traído muchos artículos de muchos productos y muchas obras del Museo Larco. Y hay mucha gente, la forma como está presentada, presentan al país como una cultura realmente muy rica en tradición. Claro, es la interpretación de profesionales franceses que han hecho este tipo de presentación. Ahora, cuando vamos al profundo Perú, o al Perú profundo de Arguedas, nos encontramos con una realidad del hacendado, tanto de la costa como de la sierra, y hay pueblos amazónicos que ni siquiera lo conocemos, que lo conocemos cuando están ligados con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque es parte de la noticia que la mayoría de los medios de comunicación difunden. Lo que pasa es que somos 30 y tantos millones de peruanos, y hay Pero zonas, por no ejemplo, lo conocemos quiénes. ¿Quiénes no lo conocen? Los todos los costeños. peruanos, por ejemplo, no, por ejemplo, mira, hay enclaves en Posuso. Posuso hay un enclave alemán, Sí, austriaco. yo lo conozco, ¿eh? Yo conozco Ya, por eso le Zapata, digo, Pozo, eso, Villarrica, eso, eso, eso lo conoce la todo gente que hace conozco. turismo, la gente que hace turismo, y que tiene tiempo para hacerlo, ¿ah? O sea, ese es el primer punto. Segundo punto, el campesino yo estaba en la campaña No lo política, conozco profundamente, pero sí conozco el sitio, ¿no? ¿Cómo ya, me por estás ejemplo, diciendo que para hacer turismo? Qué barbaridad. no, Ya. yo digo turismo por la curiosidad de conocer otro lugar. Yo, por ejemplo, he hecho campaña con un profesor cuando terminé la Universidad Agraria de La Molina, en la zona de Huarochirí.
unos cuantos kilómetros de De Lima. Lima. Ajá, sí. Y la comunidad de Huarochirí, que es eminentemente campesina, que se va con sus animales a las 5 de la mañana, que coge su alcohol, su cancha y se va y regresa en la tarde. Esas personas son los que votan. Esas personas no les interesa la vida capitalina, ¿no? Ni siquiera saben cuántos miembros del Parlamento existen, ni siquiera saben cómo se maneja, porque no les interesa. Su cosmovisión es Bueno, diferente. pero esa no es la mayoría, pues, de los peruanos. Ah, yo te estoy hablando de la zona próxima de Lima, como ejemplo. Sí, está bien, Imaginémonos todo lo que pero pasa no en es Puno, en Ayacucho, el lugar donde nació Sendero Luminoso, o sea, los estados, la comprensión de esa población. Y hay, por ejemplo, hay una explicación por qué Sendero se implantó en Huamanga, en la Universidad de Ayacucho, porque, bueno, traían la ideología con publicaciones baratas y porque había ese resentimiento que a la época, tratando de decir que la persona que salía de la Universidad de Huamanga y que si bien era economista y que no hablaba muy bien el español, nunca podía tener un puesto en un ministerio en el Lima. Y eso es el quechua hablante, que de una manera u otra se supera y que esa superación no le sirve para nada en una sociedad moderna, pero capitalista. volvemos a lo mismo. Eso es, claro, Eso ¿no? viene Por eso por un digo. tema sociológico, antropológico, Histórico, histórico, porque nos histórico. conquistaron los españoles, bueno, es histórico porque nos conquistaron los españoles. Por qué existe eso todavía, después de tanto y tanto Porque tiempo? la explicación es muy simple, porque eso es un tema que en las elecciones hace ganar al candidato. Lo hizo Fujimori contra Vargas Llosa, lo está haciendo Castillo Lo contra hizo las Toledo fuerzas, también. lo Toledo hizo también con Toledo, los entonces cuatro suyos. Ajá. Ollantaytamala en un momento lo ha hecho. O sea, es un tema, es como yo dije siempre, en Europa para ganar las elecciones hay que tratar el terrorismo y la inflación y la Unión Europea. Hay que Bueno, ganar elecciones sobre eso. entonces ahora, Michelle, hablemos de los alcaldes de Lima. Sabes que el domingo Ya, hubo que, el debate, ¿no? De los 7 uh-huh. alcaldes de Lima. Bueno, no sé si lo viste o lo viste por, bueno, por diferido en He el... visto algunos comentarios, sí. Ya, ¿qué opinas? Yo sí lo he visto de principio a Mira, fin, ¿no? Obviamente. para decirte la verdad, en mi concepción posiblemente un poquito revolucionario, un poquito en discordancia con la mayoría, pero el circo que se arma para las elecciones regionales, municipales y presenciales tiene una característica muy clara en el Perú, que todas las propuestas se parecen, que todos prometen mucho y que en el fondo, cuando llegan al poder, se sienten limitados de hacer lo que prometen por varias razones. En primer lugar, porque no hay recursos. En segundo lugar, porque la estructura que se imaginaban encontrar es diferente. Y en tercer lugar, que saben muy bien que tienen un periodo corto para hacer algo de lo que prometieron. Entonces, no se trata de posición, y con eso no ataco tu candidatura a la alcaldía de Miraflores, simplemente es mi opinión que No, el no está hablando circo de de mía, la... está hablando de lo de Lima. No, por eso te digo, el circo de las elecciones en general es algo que entretiene al pueblo. Es como el Mundial de Fútbol, es como la Copa América. O sea, nadie dice no me gusta el fútbol. Mismo el que no le gusta, ese día sabe que hay que preparar la mesa porque va a ganar el Perú y hay que festejar, ¿no? O sea, igual, ¿no? En las elecciones hay que prepararnos para votar el 2 de octubre, me parece, 2 de y octubre. Sí, sabemos, 2 de... por ejemplo, aquí en Europa, cuando se vota por las elecciones nacionales, presidenciales, hay fiestas en las plazas afuera, ¿no? La gente vende sus chanfainitas, Claro, sus eso es lo anticuchos, que te o sea, decía, no es, claro, no es solo el tema bueno, de que estamos hartos de la política, sino que la gente no le, o sea, va con disgusto votar, va para no pagar la multa, eso es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? ese es un punto. Y el otro punto es de que también las opciones, cuando alguien se da cuenta, no cambian mucho. O sea, ya no entremos ni siquiera al debate de la derecha y la izquierda, porque eso ya no existe. La No, gente se limita al pasado, si estuvo con el APRA, si estuvo con Fujimori, si es nuevo, por qué tiene dinero, por qué es blanco, por qué estudió ahí. Ya, o sea, los criterios para elegir en cualquier elección
ya están distorsionados, que cualquier persona que viene a intervenir por el bien del país realmente se va con una gran decepción y posiblemente termine en prisión. No por el hecho que venga a aprovechar, sino porque esa red de corrupción que existirá todo el tiempo, lo aprovechan para poder meterle la culpa a alguien, ¿no? Ahorita el señor Rodríguez Macalle, por ejemplo, una persona que de repente no se ha dado cuenta que en política no hay que hacer lo que ha hecho. Pero claro, evidentemente en política Pero es él es un un... ministro, ¿no? Yo sé que un ministro es político, pero obviamente también tiene que, si está arriba de una cartera, tendría que ser un poco más técnico también, ¿no? Sí, pero claro, lo Entonces, que pasa es que el ministro tiene el consenso del que lo manda, que es el presidente del Consejo de es el Ministros, sabemos presidente, quién está claro. ahora. Y el segundo tenemos el presidente, o sea, en un mar de acomplejados y de limitaciones Y resentidos, ¿no? intele intelectuales y sobre todo de patología emocional histórica, como tú lo has dicho, de resentimientos de sociedad urbana o rural contra el urbano. Entonces, los errores son garrafales, o sea, de nada sirve en este momento a traer el mejor economista, el mejor ministro de Relaciones Exteriores, cuando sabemos que el que dirige, es como si tú le das un carro eléctrico, un Tesla, a alguien que nunca ha conducido y que lo primero que va a hacer es chocarlo en el metro que conduce, ¿no? Esa es la dificultad que hay que entender. O sea, en política, ¿cómo se llama este que ha sido ministro del Interior? Es muy claro, él es político. Dice, yo un político tengo que actuar y me dan una semana, hago cambios y me voy. El ministro González, es muy claro. ¿Por qué? Porque no está, es muy canchero. Y a él no le interesa el partido que venga, Bueno, sabía che, que... ya son las 7, ya me ganó el tiempo. Si votaras, porque creo que no vas a venir a votar, o vienes a votar. ¿Vas a Voy a votar? votar en Miraflores probablemente y reflexiono sobre el Ah, bueno, candidato. entonces ya tengo un voto más, perfecto. Probablemente. Y para las Y por próximas Lima, elecciones, sí. por No, Lima, yo sinceramente no tengo candidato preciso. Por el momento no he analizado lo que realmente se presenta a último momento, porque el último momento se deciden muchas cosas. ¿Por qué? Porque depende cómo pero es está mal presentado el eso. programa. No, 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 Pero eso no, te está digo por qué razón, porque, no, 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 te digo por qué razón, porque el periódico que va a fijar las diferencias antes de las elecciones es el periódico que más se va a vender y que va a conducir al voto. Que en mi caso ya tengo una idea preconcebida, pero que puede ser reforzada con la información que se tenga en ese momento. Ya, eso es lo que te quiero decir. O sea, yo no puedo ahorita decir que voy a votar por el PPC, perdón, ya está muerto, por el APRA tampoco, porque está muerto. Simplemente lo que te puedo asegurar entre que los candidatos, entre Porky, Urresti, Forsyth, probablemente sea la opción del cambio. Ahora, ¿en qué manera? Hay que ver quiénes son los equipos técnicos. Hasta el momento hay cosas por ahí que están encubiertas, pero si en este momento, si las elecciones fueran mañana, yo votaría por Ajá. Porky, si fueran mañana. Pero si Tú son votarías en por octubre, aquí, por ese ya, misógino. sí, ¡Qué ya. barbaridad! No, 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 yo no entro en la parte de misógino yo lo que, justamente ese es un criterio que a veces utilizamos para hacer resaltar el punto favorable o desfavorable al candidato. Yo, si voto por una persona, no es porque o tenga tres mujeres, o sea el más guapo, o el que habla mejor, simplemente que no lo conocemos, pero por su trayectoria privada puede ser una opción. Si me equivoco, me equivoqué, pero por lo menos es algo diferente a lo que tenemos ahora. Ese es mi criterio hoy día. Hoy día es el 13 de septiembre, es el día de mi cumpleaños y pienso de esa manera. Ya mañana, de ¿Es tu repente, cumple? ¿Es tu cumple? un año más, claro, hoy día, no te acuerdas. ¡Ay, feliz Y bueno, cumpleaños! o ayer, perdón, porque estamos 14 días aquí en Europa. Por eso te digo, Ah, bueno, es 13. Oye, las cosas, felicitaciones, qué lindo. ¿Ves? ya, Por eso y te a invité veces, por cumpleaños, para que todo el mundo te cante Happy Birthday acá y lo por eso, traslademos ahí a las redes. tus oyentes de Radio Miraflores saben que el 13 de septiembre es mi cumpleaños y yo espero que el próximo año, cuando tú seas alcaldesa, por lo menos me permitas ofrecer una champañada a todos los Por que te supuesto, por acompañan en esa supuesto. gestión. Por ¿Ok? supuesto, de todas maneras.
Bueno, te quería pedir un consejo, porque yo sé que tú eres una persona muy inteligente y bueno, muy estudiado y muy capaz. Para, bueno, estos últimos días que me quedan 15 días de Mira, candidato. Rocío, yo siempre le digo a las personas que estimo mucho y sobre todo que pueden entender la realidad, el problema es de que no hay que caer en el pánico. Yo le siempre explico la situación de la manera siguiente. Tenemos un cerebro que tiene el 50% emocional y el 50% racional. Cuando lo Ajá, emocional se impone sobre lo racional, podemos hacer muchas cosas. Podemos matar, matamos por amor, matamos por pasión. Y cuando el cerebro racional se impone sobre el emocional, también hacemos tonteras, como lo que está haciendo el gobierno, sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque es racional y encima, subjetivo. encima. O sea, encima, o sea, simplemente recomendarte que tu campaña, como está hasta el momento, de lo que sé, parece que es una de las opciones diferentes, sigue por el camino. Simplemente que no caigas en la provocación en los últimos días Días. de esas, Ajá. de esas pugnas partidarias, porque habrá, Sí, de esos simplemente ataques que no me se van le a venir. caso. Sí, sí. Por eso te digo, esa es la recomendación, o sea, es como tienes que ponerte la coraza, como decir, es perfecto, es su opinión, no la Claro, comparto, yo tengo la mía y es la siguiente. Y mientras tú respondas con una inteligencia objetiva, yo creo que la otra persona no solamente se sentirá ridículo, simplemente que no tendrá argumento para rechazarlos o para refutarlos. Y eso es lo que realmente permite a la persona hacer notar la diferencia. O sea, no es el hecho que decir, yo soy diplomada, yo tengo tanto, yo te conozco esto, y por eso quiero que voten por mí. No, simplemente no, claro. ver que lo que De los otros han propuestas, dicho, claro, tú ves la diferencia. Si los otros dicen que conocen Miraflores, y los otros dicen que es la opción popular, que Miraflores siempre ha estado en manos de uno u otro partido que no han hecho nada, digo, perfecto. Los partidos que están en Miraflores ya no están ahora, ya murieron. Primer punto. Segundo punto, la generación a la cual tú perteneces es diferente. Tercer punto, que tú has vivido las necesidades o vives las necesidades porque tú vives en Miraflores. Y cuarto claro. punto, que la oportunidad que te da el partido no es necesariamente que adhieras a las convicciones del partido, simplemente es la puerta de entrada para poder participar en la contienda electoral. Que hay diferencia, que hay que mantener ese Hay que criterio de evaluar. unidad, punto, pero no caer en la provocación. Por eso te digo que mientras haya esa coherencia entre la parte del cerebro emocional y racional, yo creo que cualquier persona, mismo el que pasa una entrevista profesional frente a un jurado muy especializado, mientras tenga claro eso, y sobre todo que eso cuenta también con los años de experiencia, cuenta con el pasado, el activo y el pasivo que tenemos siempre, ¿no? O sea, Claro, la no se trayectoria. trata de la Claro, trayectoria, o sea, por eso te digo, a veces hacemos la negligencia de muchos elementos que tenemos que son valiosos, no por el hecho de que no nos damos cuenta, es porque el estrés o la hemoglobina o algún tipo de comportamiento no es controlado, ¿no? O sea, de repente, como a veces digo, hoy día he tenido un proceso judicial, por ejemplo, de repente una exposición de 5 minutos con elementos claros son claro, suficientes. Por eso, exacto. y un ejemplo que te puedo decir, por ejemplo, yo cuando escribo en los diarios en Suiza, un elemento que aprendí mucho. Me dijeron, usted tiene una hoja A4, tanto número de palabras que tienes que adaptarlo. Y te das cuenta. Y yo no sé si en algún momento has podido tener esa opción, tú haces un artículo, conjuga los verbos, recortas palabras y el mensaje que tú has transmitido es sintético. Tú puedes decir en 2 palabras, gano por Exacto, esto, claro. que pretender hacer un discurso y al final nadie te entendió qué querías decir. Sí, es cierto. Lo que pasa es que nosotros también los abogados, bueno, tú también eres abogado, tenemos esa como que malformación, ¿no? De hablar mucho y de irnos Claro, un por eso te poquito por... digo, ahora lo que quiere el candidato, Pero perdón, buenísimo. lo que quiere el que va a votar por cualquier candidato, cosas concretas. Oiga, a mí me falta
un almuerzo al mediodía, lo tendrás porque esto se va a ganar de esta manera. Que habrá una actividad cultural donde todo el mundo se ha invitado, mira, será a tal hora porque hemos demostrado que en esa hora hay mucha gente que está disponible. Y punto. O sea, el problema es de que yo veo que no El problema pensemos es en que el ya nos futuro. pasamos del tiempo. Sí, no te preocupes. Nos pasamos 10 minutos. Podemos seguir hablando para las próximas elecciones, pero yo creo que tú vas a ganar. Entonces, hablemos para la Muchísimas gracias, sucesión de poder. Michelle. Bueno, ¿Ok? muchísimas gracias, en verdad. Y Perfecto. bueno, y súper happy verde, ¿ya? Súper happy. Bueno, Ok, la joroba saludo y ya habrá para... la ocasión de, y habrá la La ocasión de joroba para festejarlo allá. en Lima. Ya la Sí, joroba, como se dice. Ok. así Muchas es. gracias, Rocío, y bueno, espero verte antes de las elecciones. Aunque el Sí, yo tiempo me también. imagino Bueno, que es ¿cuándo muy limitado en vienes? este momento. Yo ¿Cuándo, tengo cuándo pensado un vienes? viaje, bueno, yo sabes que yo programo mi viaje en el último momento. La Ya, sí, próxima semana en estaré en interno me cuentas España. cuándo vienes. En interno me Ya, no hay cuentas. problema. Perfecto. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les mando un besote, Mucha, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes acá en Divina Justicia, como todos los martes con Rocío Cano Gurinoni. Chao, los quiero. Chao. Chao, chao, gracias, buenas Michelle. noches. Bye, bye, bye. Chao, buenas Adiós, buen noches. día. Bye. Gracias.